Nomenclatura química. En un principio, la cantidad de compuestos conocidos era muy poco y era fácil memorizar los nombres. Pero con el paso del tiempo hemos llegado a más de 70 millones de compuestos. Entonces surgió la necesidad de generar un método, una forma de nombrar a todos los compuestos. Es así que en el año 1919 se funda la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. En inglés la sigla es IUPAC, que es un grupo de sociedades químicas de distintos países donde hay una sección que está encargada de la nomenclatura y de los símbolos. Y acá es donde surgen las reglas para nombrar los compuestos químicos. Entonces nace así la nomenclatura química, que es un sistema claro para nombrar las sustancias químicas y facilitar el intercambio de información, de conocimientos entre químicos de todo el mundo, y se disminuyen los errores y las confusiones que pueden surgir. Aquí tenemos una representación de la tabla periódica donde la dividimos entre metales, que es lo que está en rosa, no metales, lo que está en verde, y los gases nobles o inertes, el último grupo de la tabla periódica. Gases nobles o inertes no reaccionan con nadie. En el caso de los metales tienen la tendencia a perder electrones, o sea, tienen la tendencia a formar cationes. En el caso de los no metales, tienen la tendencia a formar aniones, a ganar electrones. Estado de oxidación o valencia de los elementos. Es el número de electrones que gana, pierde o comparte un átomo cuando forma un compuesto. Acá tenemos, en esta tablita están separados entre metales y no metales. Hay metales que tienen valencia 1, valencia 2, valencia 3. Hay algunos elementos, tanto metales como no metales, que pueden tener más de una valencia. Imagínense la valencia como si el átomo tuviera bracitos. Por ejemplo, el litio, valencia 1. ¿Qué significa? Que tiene un bracito para agarrarse de otro átomo. Valencia 2, berilio, por ejemplo, tiene dos bracitos para agarrarse de dos átomos, diferentes o del mismo átomo, depende con quién se esté combinando. En el caso, por ejemplo, del hierro, el hierro tiene valencia 2 y valencia 3. ¿Qué significa? Que a veces el hierro tiene dos bracitos para agarrarse de otro átomo y otras veces tiene tres bracitos para agarrarse de otros átomos. Me pareció que esta forma de representar las valencias de los no metales podía resultarle más fácil a ustedes. Fíjense que la ubicación de los elementos es igual a la distribución que tienen en la tabla periódica. Y fíjense cómo se intercalan valencias pares e impares. En el boro, valencia 3, carbono y silicio 4. Nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio 3 y 5. Después para el oxígeno, toda esa columna valencias pares y después las valencias impares. Por separado está el hidrógeno, que como vemos la tabla periódica está en la otra punta, pero es un no metal. Y acá tenemos el cromo y el manganeso que, como ya habíamos dicho, se comportaban de una manera especial según la valencia, como metal o como no metal. Bien, entremos ya al tema de nomenclatura. Cuando yo tengo un metal que reacciona con el oxígeno, obtengo un óxido básico, mientras que cuando tengo un no metal reaccionando con el oxígeno, voy a obtener un óxido ácido.
Acá vemos un ejemplo. En el caso del litio, tiene valencia 1 y el oxígeno valencia 2. ¿Qué significa? Que el litio tiene un bracito para formar un enlace con otro elemento y el oxígeno 2. Entonces, como vemos acá, tenemos un litio unido al oxígeno y otro litio unido al oxígeno. Esta es la molécula del óxido de litio. Una forma de armarlo al óxido es, se pone el elemento, en este caso el litio, y se pone el oxígeno. El oxígeno, ¿qué valencia tiene? 2. Entonces la valencia del oxígeno la cruzo y le pongo al litio. El litio, ¿qué valencia tiene? 1. Entonces se la pongo al oxígeno. Se entrecruzan las valencias. Como la valencia del litio es 1, no la pongo directamente en el oxígeno. Y me queda formada la molécula de esta manera. ¿Qué quiere decir al mirar esta molécula? Que la molécula está formada por 2 átomos de litio, ese subíndice 2 significa 2 átomos de litio y un átomo de oxígeno. No confunda cuando armen los óxidos y los demás compuestos que ese numerito, ese subíndice es la valencia. No es así. Ese subíndice me indica la cantidad de átomos que están presentes en esa molécula. Otro ejemplo, berilio, valencia 2, oxígeno, valencia 2. Hemos dicho que lo ponemos al metal, lo ponemos al oxígeno y entrecruzamos la valencia. La valencia 2 del berilio va al oxígeno, la valencia 2 del oxígeno va al berilio. Como las dos son iguales, las simplifico y obtengo la fórmula berilio-oxígeno. ¿Qué me está diciendo esto? Que mi molécula de óxido de berilio está formada por un átomo de berilio y un átomo de oxígeno. Acá tenemos los óxidos básicos que se forman por la unión, reacción entre un metal y el oxígeno. En la primera columna tengo las fórmulas moleculares. En la segunda columna, segunda, tercera y cuarta, son las tres formas de nombrar los compuestos. Tengo la forma de nombrar por atomicidad. Por atomicidad, ¿qué quiere decir? Ustedes miren la fórmula y digan los átomos que están formando esa molécula. Por ejemplo, en el primer caso, ¿cuántos oxígenos tengo? Tengo 1. Entonces voy a decir monóxido, porque tengo 1, monóxido de dilitio, porque veo en la fórmula que hay 2 litios, monóxido de dilitio. En el segundo ejemplo, monóxido de berilio. En el caso del aluminio, el aluminio tiene valencia 3, se lo pongo al oxígeno. El oxígeno tiene valencia 2, se lo pongo al aluminio. No lo puedo simplificar, me queda así. ¿Cómo lo nombro? Trióxido, son 3 oxígenos, trióxido de dialuminio. En la segunda columna está la forma de nombrar según IUPAC. ¿Cómo sería? Se dice óxido de, en el primer caso, óxido de litio, y se pone entre paréntesis con números romanos la valencia con la que está actuando el elemento. Óxido de litio 1, óxido de berilio 2. En estos casos que tiene una sola valencia, lo pueden poner o no, porque se sobreentiende que el litio siempre está con valencia 1. Pero si vemos ejemplos al final, por ejemplo, el oro. El oro tiene valencia 1 y tiene valencia 3. Tengo que aclarar a qué óxido me refiero. Entonces voy a poner óxido de oro 1, óxido de oro 3. La forma de nombrar tradicional es con la terminación oso-ico. Oso, la terminación de menor valencia, ico, la de mayor valencia. Ya vamos a ver un cuadrito donde
está detallada la forma de nombrar. Entonces voy a decir, por ejemplo, en este caso el litio tiene una sola valencia, óxido lítico. Berilio, óxido berílico. Veamos el mercurio. El mercurio tiene dos valencias, 1 y 2. Entonces voy a decir con valencia 1, menor valencia, óxido mercurioso. Y con la mayor valencia, óxido mercúrico. Oso chiquito, pico de pato. Una reglita. Acá tenemos el cuadrito de cómo usar las terminaciones según la valencia. Hay elementos que tienen una valencia y otros que tienen dos valencias diferentes, tres valencias diferentes y cuatro valencias diferentes. Entonces, en esos casos, cuando es la menor valencia, si tiene cuatro valencias diferentes, la menor valencia se antepone el hipo y la terminación oso. Por ejemplo, el cloro. Cuando yo nombre el cloro, el óxido del cloro, voy a decir óxido hipocloroso, con valencia 1. Cuando esté con valencia 3, voy a decir óxido cloroso. Con valencia 5, óxido clórico. Y con valencia 7, óxido perclórico. Esto es la forma de nombrar por nomenclatura tradicional. Acá vemos a la derecha que si el elemento tiene una sola valencia, siempre la terminación va a ser ico. Cuando el elemento tiene dos valencias diferentes, la menor valencia va a ser oso y la mayor valencia va a terminar en ico. Cuando tiene tres valencias diferentes, va a ser hipooso, oso, ico. Y las cuatro valencias diferentes es el ejemplo de cloro que acabamos de dar. Óxidos ácidos se forman por la reacción entre los no metales y el oxígeno. La forma de nombrar es exactamente igual a los óxidos básicos. Por atomicidad, detallando, si se quiere, la cantidad de átomos que forman la molécula. Por ejemplo, en el primer caso, trióxido de diboro. Por UPAC, diciendo óxido de, en este caso boro, óxido de boro, entre paréntesis en números romanos 3, la valencia del boro. Y la forma de nombrar tradicional, acá en lugar de óxido usamos anhídrido. Anhídrido de boro o anhídrido bórico. Anhídrido carbonoso. La tablita queda para que ustedes la completen y ejerciten. Aquí tenemos ejercicios como para que ejerciten tanto nombrar un compuesto como escribir la fórmula. ¿Qué pasa con el manganeso y el cromo? Son casos especiales, porque estos elementos, según la valencia que tengan, se comportan como metales o como no metales. Si ustedes se fijan en la transparencia de los óxidos básicos, están en otro color. Quería destacarlos y resaltarlos, lo mismo que acá. Entonces, ¿cómo yo voy a diferenciar al nombrarlo? Sí o sí tengo que usar el anhídrido. Por atomicidad no hay problemas porque yo voy a distinguir de qué óxido estoy hablando, si es el óxido básico o es el óxido ácido. Lo mismo que UPAC, estoy ya diciendo con qué valencia está actuando. Pero cuando lo nombre por el método tradicional, sí o sí tengo que poner anhídrido para poder distinguir el óxido manganoso del anhídrido manganoso y no me genere confusión. Ahora vamos a ver la formación de los hidruros. Tenemos los metales, cuando reaccionan con el hidrógeno me da un hidruro. Los no metales, cuando reaccionan con el hidrógeno, me dan dos tipos de compuestos.
los hidruros no metálicos y los hidrácidos. Hidruros metálicos. La forma de nombrar es exactamente igual a los óxidos y las moléculas se forman de la misma manera. Entrecruzo la valencia del metal, por ejemplo, en el primer caso, tengo el sodio. Valencia del sodio es 1, se la pongo al hidrógeno. La valencia del hidrógeno es 1, se la pongo al sodio. Me queda de esa manera, sodio, hidrógeno. La forma de nombrar por atomicidad, monohidruro de sodio. Por IUPAC, hidruro de sodio. Y tradicional, hidruro sódico. Entonces, si se fijan, es igual a nombrar un óxido, nada más que en lugar de usar la palabra óxido, ahora voy a usar hidruro. Como siempre, en los casos especiales del manganeso y del cromo. En la reacción entre los no metales y los hidruros, obteníamos los hidruros no metálicos y los hidrácidos. Acá vemos, en la parte inferior de la diapositiva, que los hidruros no metálicos se forman con los elementos que están hacia la izquierda del hidrógeno. Y como ven, y el oxígeno, ¿no? Y como ven, cuando se forma la molécula, se pone primero el no metal y después el hidrógeno. Lo he destacado en rojo para que presten atención a esto, excepto en el último caso, en el caso del agua. Y la forma de nombrarlo es solamente por el método tradicional. Amoníaco, metano, agua, pueden ser los que más les suene a ustedes, son más comunes. En el caso de los hidrácidos se forman, si se fijan abajo, tenemos lo que está del hidrógeno hacia la derecha, ¿sí? En color amarillo. Fíjense que cuando se forma la molécula se pone en este caso primero el hidrógeno y después el no metal. Y de la misma manera se entrecruzan las valencias. En el caso de los halógenos cloro, bromo, yodo, flúor, los hidrácidos se forman con la menor valencia, con valencia 1 únicamente. Estos que están acá en el cuadro son todos los hidrácidos que existen. Como vemos, se va cada vez complicando un poco más la formación de los compuestos. Ya teníamos cómo se formaban los óxidos básicos y los óxidos ácidos. Ahora, ¿qué pasa cuando estos compuestos reaccionan con el agua? En el caso de los óxidos básicos, me da los hidróxidos. Y en el caso de los óxidos ácidos, me da los oxácidos. Estos ya son compuestos ternarios, porque están formados por 3 tipos de átomos diferentes. Hasta acá veníamos viendo binarios, 2 tipos de átomos diferentes. Comenzamos con los hidróxidos. Era la reacción de un óxido básico con el agua. Los hidróxidos están formados por, si vemos en el primer ejemplo, el litio y un OH. Esto es el grupo oxidrilo. Así como formábamos los óxidos que entrecruzábamos las valencias del metal y del oxígeno, lo mismo se hace acá en el hidróxido y se toma como que el grupo oxidrilo, este OH, tiene valencia 1. El litio tenía valencia 1, entonces va 1 al hidróxido y 1 al litio, me queda tal cual. La forma de nombrar también es por atomicidad, IUPAC y tradicional, pero las que mayormente se usan son la de IUPAC y la tradicional. Miremos el segundo ejemplo, el caso del berilio.
El berilio tiene valencia 2, entonces la valencia 2 del berilio va al oxidrilo. Lo tengo que poner al grupo oxidrilo entre paréntesis y recién pongo el 2. Si yo no pongo el paréntesis, ese 2 le voy a poner al hidrógeno y eso está mal, porque la molécula del hidróxido de berilio está formado por un átomo de berilio y 2 grupos oxidrilo. Entonces, como ven, la forma de nombrar muy similar a la que veníamos viendo. Oxácidos u oxoácidos se forman por la reacción de los óxidos ácidos con el agua y se obtienen todos estos ácidos que veremos a continuación. Por ejemplo, en el caso del cloro, el cloro tiene 4 valencias diferentes y se forman 4 ácidos diferentes. La forma de nombrar por atomicidad casi no se usa. La forma de nombrar es la tradicional. En el caso del cloro se nombra ácido, tenemos un ácido hipocloroso, porque está con la menor valencia. Después ácido cloroso, ácido clórico y ácido perclórico. Lo mismo para el azufre, para el nitrógeno. Bien. Continuando con los oxácidos, tenemos un ejemplo especial, un caso especial que es el fósforo. El fósforo es un elemento que tiene 2 valencias, 3 y 5. Entonces debería darme 2 tipos de ácido. Pero habíamos dicho que los oxácidos se formaban de la reacción del óxido ácido con el agua. ¿Qué es lo que pasa acá? Como vemos en la columna de la derecha, tenemos el óxido del fósforo con valencia 3, pero ¿qué pasa? A veces se combina con una molécula de agua, que es lo común y lo normal en todos los óxidos, pero en el caso del fósforo también se puede combinar con 2 moléculas de agua y con 3 moléculas de agua. Esto origina que se formen 3 ácidos diferentes con ese mismo óxido de valencia 3. Lo mismo pasa con el óxido de fósforo con la valencia 5, cuando está con valencia 5. A veces se combina con una molécula de agua, a veces con 2 y a veces con 3. Entonces, en lugar de obtener 2 ácidos del fósforo, obtengo 6 ácidos del fósforo. Entonces, cuando están con valencia 3, la terminación es oso. Y cuando es valencia 5, la terminación es ico. ¿Cómo los diferencio? Antepongo meta y piro. Ácido metafosforoso, ácido pirofosforoso, ácido fosforoso. Y después tengo el ácido metafosfórico, ácido pirofosfórico y el ácido fosfórico. Aquí tenemos otros ácidos y lo mismo que pasaba con el fósforo también pasa con el silicio y con el boro. El silicio a veces se combina con 1 o con 2 moléculas de agua, entonces me da 2 tipos de ácidos diferentes. Lo mismo pasa con el boro. Acá tenemos los casos especiales del manganeso y del cromo, donde sus óxidos ácidos al reaccionar con el agua también obtengo ácidos. En este esquema tenemos representado cómo los metales se fueron reaccionando con el oxígeno y me dieron los óxidos, cómo estos óxidos reaccionaron con el agua y me dieron los hidróxidos y los oxácidos, cómo los metales y no metales reaccionaron con el hidrógeno me dieron hidruros, hidrácidos, hidruros no metálicos. Entonces ahora, como último tema, queda ver
la reacción entre los hidróxidos y los oxácidos, que me dan las sales oxisales, y la reacción de los hidrácidos con los hidróxidos y me dan las sales aloides. Entonces, cuando tengo una sustancia ácida, ya sea un oxoácido o un hidrácido, reaccionando con una sustancia básica, que son los hidróxidos, obtengo sales. Entonces, al nombrar las sales, las terminaciones oso, ico o hídrico, en el caso de los hidrácidos, se transforman a ito, ato y uro. Aquí tenemos dos ejemplos de obtención de sales, a partir de un oxácido y a partir de un hidrácido. En el primer caso tenemos hidróxido de sodio más ácido sulfúrico me da sulfato de sodio más agua. Como ustedes ven, he cambiado el color del grupo oxidrilo del hidróxido y de los hidrógenos del ácido, que son que al romperse las dos moléculas, tanto del hidróxido como del ácido, eso forma la molécula de agua. Y por otro lado se junta el sodio con el grupo sulfato y me forma la sal, sulfato de sodio. Abajo he destacado donde tengo el ácido sulfúrico, termina en ico, como es una sal, el ico pasa al ato, por eso se nombra sulfato de y se nombra el elemento, sodio en este caso. En el segundo ejemplo tengo el hidróxido de sodio con el ácido clorhídrico. Sucede lo mismo y acá el hídrico del clorhídrico pasa a uro. Ácido clorhídrico pasa a cloruro de sodio. En los ejemplos anteriores veíamos cómo el metal reemplaza totalmente a los hidrógenos del ácido, pero hay ocasiones en que no salen todos los hidrógenos y entran todos los metales. Por ejemplo, el caso de las sales de hidrógeno. En el primer caso tengo el conocido bicarbonato de sodio, donde en lugar de salir los dos hidrógenos del carbonato, salió uno. Uno fue reemplazado por el sodio y el otro quedó. Se lo nombra como bicarbonato de sodio. Los peróxidos son una forma de óxidos especiales, donde el oxígeno, el grupo peróxido está formado por dos oxígenos que están unidos entre sí por un enlace, quedando libres dos enlaces más. Entonces, el grupo peróxido son dos átomos de oxígeno con dos cargas negativas. Entonces, cuando se forma el peróxido, por ejemplo, de litio, yo tengo que, lo mismo que en los óxidos, entrecursar las valencias. El grupo peróxido, que es oxígeno 2, tiene valencia 2, se la pongo al litio. Y el litio tiene valencia 1. Entonces yo al grupo peróxido lo tengo que poner entre paréntesis y ponerle el 1. Como es 1 no se lo pone y queda directamente así. Si vemos, queda litio 2, oxígeno 2. Estos números yo no los puedo simplificar porque estaría hablando de otra molécula, estaría modificando las moléculas. Porque el óxido, el peróxido en este caso, está formado por dos átomos de litio y el grupo peróxido
que son 2 átomos de oxígeno. Aquí vemos el ejemplo del peróxido de berilio. El berilio tiene valencia 2. El grupo peróxido tiene valencia 2. El grupo peróxido son 2 átomos de oxígeno. Entonces, como hacíamos con los óxidos, entrecruzo las valencias. Berilio, valencia 2, se lo pongo al grupo peróxido. Por eso el grupo peróxido lo pongo entre paréntesis. Y la valencia 2 del grupo peróxido se lo pongo al berilio. Estos sí los puedo simplificar. Lo simplifico y me queda berilio, oxígeno 2.